Bienvenido a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a tratar el tema del Día de los Muertos. El Día de los Muertos, ¿de dónde viene este día? ¿Por qué hay una celebración a los muertos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿El Día de Muertos se debe celebrar? Hay personas en el cristianismo que dicen que no tiene nada de malo celebrar el Día de los Muertos, o el Día de los Santos, de todos los santos, o el Día de todas las almas. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de estas celebraciones y de dónde vienen. O tal vez, quizás, usted no celebra el Día de Muertos, ni el Día de todas las almas o de todos los santos. Usted quizás no sea muy religioso, está realmente buscando a Dios en sinceridad, en humildad, buscando lo que dice la palabra de Dios al respecto, porque está usted convencido que las religiones realmente son creaciones de los seres humanos, mientras que la palabra de Dios es divina. Pero ¿qué hay acerca también de las fiestas de Halloween, por ejemplo? ¿Qué hay acerca de los disfraces, de las prácticas de dar dulces a los niños, de las personas que visten a sus niños para que vayan de casa en casa, ¿verdad?, pidiendo su Halloween, o las fiestas en la escuela, o las fiestas con los compañeros de trabajo? ¿Qué hay acerca de todo esto? Porque cada vez el mundo se comercializa mucho más y se influencia mucho más por todas estas celebraciones de Halloween. Ya hay tiendas enteras dedicadas simplemente para vender los disfraces en esta época. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta celebración? ¿Cómo empezó el Halloween? ¿Cómo empezó el Día de Muertos? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué las iglesias celebran un Día de los Muertos? ¿Es acaso lo que la palabra de Dios dice? Vamos a estudiar todo esto el día de hoy, en este episodio de Abre mis ojos. Y vamos en realidad primero a darnos cuenta que el origen de estas celebraciones tiene orígenes paganos. Ahora, ¿qué es el tener orígenes paganos o qué es el paganismo en general? Realmente es la veneración de lo creado, es la veneración a la manera de cada quien, ¿verdad? De las culturas antiguas, como se veneraba a las cosas creadas, ¿verdad? Había dioses, entre comillas, o con D minúscula, y veneraban, ¿verdad?, a la lluvia, al fuego, a la tierra, a todo este tipo de cosas, al sol, a la luna. Y esas son las celebraciones paganas, realmente, y se originaron en venerar a lo creado en lugar de al creador. En lugar de adorar a Dios, quien hizo todo, se veneraba a muchas cosas, también incluso a personas que se ponían en lugar de Dios, como Nimrod, Semiramis. Eso está documentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero, ¿de dónde viene entonces el origen del Día de los Muertos? Que es una celebración que viene del paganismo, desde los celtas, que ellos realmente creían que en este periodo de tiempo, a finales de octubre, principios de noviembre, cuando empiezan a cambiar las estaciones, cuando empezamos realmente en el hemisferio norte a llegar al invierno, ellos creían que en este periodo de tiempo el velo o la división entre los seres humanos y los seres espirituales era más delgado y era posible o más fácil contactar a los espíritus. En eso tiene su origen en realidad la celebración del Halloween, y vamos a ver más adelante cómo esto llevó después al Día de los Muertos, y vamos a ver por qué. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a todo esto? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida dependen de esto? Si vamos a ir a fiestas de disfraces, a lo mejor hay personas que puedan justificarlo, decir, bueno, yo no voy a disfrazar a mi hijo o a mi hija de nada malvado, pero no tiene nada malo mientras no los vista de alguna bruja, algún demonio, de cosas oscuras. Pero en realidad este periodo celebra la muerte. Eso es lo que celebra. Por eso el Día de Muertos celebra la muerte, celebra la oscuridad. ¿Y quién es el príncipe de la oscuridad?
La Biblia nos dice que es Satanás el diablo. Esos colores que se usan para todas las decoraciones en el Halloween, negro, naranja, esos colores no se usan en ninguna otra época del año. Esos colores reflejan lo que es las personas vestidas, ¿verdad? Como una bruja, hechiceros, como monstruos, realmente demonios. Es una celebración que está íntimamente ligado al mundo espiritual, al mundo de los demonios. Y hay muchos riesgos en entrar en estas prácticas o seguir en estas prácticas o no alejarse de estas prácticas. Es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, esta celebración del Halloween, que tiene tantas cosas realmente abominables a los ojos de Dios, tiene mucho que ver también con, no solamente con el mundo espiritual, sino con las prácticas paganas y las prácticas abominables a los ojos de Dios, como por ejemplo los adivinadores o aquellos que leen las cartas, el tarot, la fortuna, porque ellos buscan también a los espíritus inmundos, a espíritus inmundos que les dicen ese tipo de cosas. Aquí en Isaías 65, Dios nos dice lo siguiente. En el versículo 11 dice: pero ustedes que dejan al Señor, quienes se olvidan de mi santo monte, quienes preparan una mesa para Fortuna. Aquí menciona realmente Fortuna, que era realmente una diosa pagana de esos pueblos en donde Dios había llevado el pueblo de Israel. Y ellos veneraban a Fortuna. Y el pueblo de Israel hacía lo mismo. Entonces aprendió de ellos. Y dice: y quien proveen ofrenda de bebida a destino. Estas son deidades paganas. Y esto es lo que dice Dios al respecto. Versículo 12: por tanto yo los destinaré a la espada, y todos ustedes se inclinarán a la matanza. Yo hablé y ustedes no respondieron. Cuando yo hablé, ustedes no escucharon, pero hicieron el mal delante de mis ojos, y escogieron aquello en lo que yo no me deleito. Dios es un Dios celoso, y Él dice que Él habló, porque habló los 10 mandamientos en Éxodo 20. Él les habló directamente. El pueblo de Israel no quería escucharlo, pero Él habló, y ellos escogieron las cosas en lo que Él no se deleita, que son abominación delante de Dios. Esta diosa Fortuna tiene que ver con los adivinadores, con los que leen el tarot, con todos aquellos que realmente leen la taza del café o muchas otras de estas prácticas paganas, que son realmente tienen que ver con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual de los demonios, de los ángeles caídos. Ahora, ¿cómo comenzó el Día de los Muertos? ¿De dónde viene el Día de los Muertos? En el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande le recomendó al arzobispo de Canterbury retener las prácticas paganas de los celtas y celebrarlas en honor de los santos cristianos. ¿Por qué? Porque el catolicismo, y ellos mismos lo confirman, realmente en su historia han adoptado las prácticas paganas y las han, entre comillas, cristianizado. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a celebrar algo y ellos no realmente han cambiado nada. Simplemente le pusieron otro nombre. Simplemente buscan hacer santo o justo o recto algo que es pagano, algo que tiene orígenes inicuos, algo que Dios no ha decretado, que nunca pidió y que realmente va contrario a lo que dice la palabra de Dios. El Día de Todos los Santos primeramente fue introducido el 13 de mayo del año 609, que fue ahí con el Papa Gregorio el Grande, y eso fue instaurado para conmemorar a todos los santos y los mártires que no tenían un día para ellos, un día en donde se les reconociese. Como quizás usted sepa, o muchos de nosotros sabemos, en realidad la Iglesia Católica ha canonizado a muchos santos o mártires, incluso hay un día para cada santo en el calendario, pero este día, en realidad este día de todos los santos, era el día donde se reconocía a todos aquellos santos que no habían sido
oficialmente canonizados, ¿verdad? O exaltados por la Iglesia Católica, elevados, reconocidos como santos. Pero en el octavo siglo, unos 200 años más tarde, el día se cambió del 13 de mayo al 1 de noviembre para tratar de contrarrestar las celebraciones paganas que se llevaban el mismo día, porque mucha gente estaba todavía celebrando esas celebraciones, llevando a cabo esas celebraciones paganas que venían, como ya explicamos, de los celtas y de todo esto que tiene que ver con las almas. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero ya para el 9º siglo, ya la Iglesia Católica Romana estaba llevando a cabo una Eucaristía de reconciliación para todos los muertos que no habían sido llamados entre los santos, ¿verdad? Que no habían sido realmente canonizados en la Iglesia Católica. Y la noche anterior, el 31 de octubre, que es en realidad cuando se celebra el Halloween, se vino a llamar la Santa Noche, ¿verdad? Una noche santa para ellos, para todos los santos. Ahora, en el siglo X, aparte de esto, aparte de ya haber instalado el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, la Iglesia Católica todavía añadió en el calendario otro día más, el día 2 de noviembre, y ese realmente como el Día de Todas las Almas. Pero en realidad el enfoque era diferente. Como ya habían celebrado realmente a todos los santos, ahora este era un día para conmemorar a todas las almas que estaban todavía en el purgatorio. Y se acostumbraba visitar, y todavía se acostumbra el día del 2 de noviembre, visitar los cementerios. Y ahora en la tradición, ¿verdad?, católica, por lo general, pero en otras religiones también, se les pone un altar a los muertos. Se celebra el famoso Día de Muertos o Día de los Muertos, ¿verdad? Y se ponen altares a los muertos, a los seres queridos también. No solamente en el cementerio, se ponen altares en la escuela, en las escuelas, en las oficinas, hasta en las casas de las personas también. Se hace el altar, se pone allí una foto del ser querido o de los seres queridos, o fotos de los seres queridos si son varios. Se pone también, es tradición de preparar la comida favorita de ese ser querido y ponerla, hacerla, prepararla y ponerla ahí, ¿verdad? En realidad, ofrendas a los muertos. Y también trayendo quizás su postre preferido. También, por lo menos en México se acostumbran las famosas calaveras, que realmente son escribir, ¿verdad? Y, sobre todo a los niños en la escuela, a los jóvenes, escribir calaveras. Pero todo mundo se acostumbra a escribir calaveras que son poemas pequeños, generalmente graciosos, acerca del ser querido, pero que rimen, que tengan rima y que tengan algo gracioso, algo interesante, algo en particular de ese ser querido para recordarlos. Todas estas son tradiciones del Día de Muertos. Pero ¿cómo empezó esto de los altares? ¿Cómo empezó esto de los dulces en el Halloween? ¿Cómo empezó todo esto? En realidad, cuando la Iglesia Católica instituyó este día de todas las almas, se hacían pasteles o panes de grosella y las personas venían a las personas a pedir los pasteles de grosellas, y las personas entonces que oraran por los seres queridos de la persona a los que se les daba el pastel. Si usted me da un pastel de grosella, yo oro, ¿verdad?, por sus seres queridos para que salgan del purgatorio, porque recordemos, este es el día de todas las almas, y en realidad está hablando de todas las almas en el purgatorio, porque como es comúnmente conocido, el purgatorio es un lugar donde se van las almas que no se han ido ni al cielo ni al infierno, pero que están pagando sus culpas, están pagando sus penas. Esto de acuerdo, obviamente, a la tradición católica. Entonces, así es como comenzó. De allí viene el pedir dulces el día de Halloween. De estos pasteles, ¿verdad?, que si les daban un pastel en la casa cuando alguien venía a pedir, ellos intercambiaban el pastel por oraciones, para que las almas de los que estaban en el purgatorio pudieran salir de ahí. Porque esa es en realidad la doctrina del catolicismo, que entre más oraciones se ofrezcan por los que están en el purgatorio, más pronto saldrán de allí. Ahora, durante lo que fue la Reformación Protestante, las autoridades vieron bueno realmente quitar ese día de todas las almas del calendario, ¿verdad? Y
esto fue solamente restaurado hasta 1928. Porque en realidad ellos no estaban de acuerdo con estas doctrinas, ¿verdad? Y no es que no estuvieran de acuerdo con todas las doctrinas, sino con el abuso de todas las indulgencias que se daban, que se vendían, ¿verdad? Para pasar personas supuestamente del purgatorio al cielo. Entonces, el día 1 de noviembre, como ya hemos explicado, este día se honra a todos los ángeles y los santos en el cielo. Y es un día santo, ¿verdad? En estas iglesias de obligación. Y es una gran fiesta familiar. Su origen, como ya vimos, es en el siglo VI. Y ahí se ofrecían, ¿verdad?, oraciones por todos los santos y también por la Virgen María. Nosotros sabemos que la palabra de Dios condena la adoración a los ángeles y la adoración a otros seres humanos y a cualquier otra deidad que no sea Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando un ángel, en la palabra de Dios dice que cuando un ángel se aparecía, incluso por ejemplo al apóstol Juan, ¿verdad? Y se inclinaba, decía, no te inclines porque yo soy un consiervo tuyo. No es debido inclinarse delante de los ángeles, está prohibido, o delante de cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, en realidad lo que ellos estaban celebrando en este día, al adorar supuestamente a la Virgen María y a todos estos santos, están adorando verdaderamente a los demonios y a la madre naturaleza, a la madre tierra, a todas estas cosas paganas en realidad. Ahora, ese es el día, ¿verdad?, de todos los santos, el 1 de noviembre. El día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, como ya mencionamos, es el día de sacar personas del purgatorio, ¿verdad? De ofrecer oraciones del purgatorio. Y realmente, solamente en este día y en el día de la Navidad son los únicos 2 días en que están permitidos de dar 3 misas por las almas de todos los que han muerto. Aquí para que ellos salgan del purgatorio. Ofrecer misas específicamente por aquellos seres queridos de las personas. Pero en realidad todo esto no es más que la misma celebración pagana de antes. En realidad todo tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo oscuro de Satanás y de sus demonios. Con el Día de los Muertos es realmente celebrar la muerte. Celebrar la muerte. Y la muerte es el último enemigo que se va a vencer, como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de todas estas prácticas paganas? En Deuteronomio 18, en versículo 9, Dios dice lo siguiente: cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, no aprenderán a hacer de acuerdo a las abominaciones de esas naciones. No se ha encontrado entre ustedes alguien que haga a su hijo o su hija pasar a través del fuego, o que use adivinación, o un observador de tiempos, o un adivino, o una bruja, o un encantador, o un consultor de espíritus familiares, o un hechicero, o uno que busque oráculos de los muertos. Porque todos los que hagan estas cosas son una abominación para el Señor. Y por estas abominaciones, el Señor su Dios los expulsa de delante de ustedes. Esto es algo muy serio delante de Dios. Dios abomina tales prácticas de adivinación, de los que consultan por los muertos, de la veneración a los muertos. Los muertos nada saben. Como ya hemos estudiado en otros episodios anteriores, los muertos realmente van a resucitar, pero ahora están dormidos. Y Dios no quiere que nosotros adoremos a los muertos, que veneremos a los muertos, que ofrezcamos estas cosas, que hagamos altares a los muertos. Eso es lo que Dios prohíbe. No quiere que tengamos nada que ver con espíritus familiares, con adivinación, como ya vimos en Isaías, la diosa Fortuna, otro dios pagano, destino. De ahí vienen estos nombres. Estos nombres no son casualidad. La fortuna y el destino no son palabras simplemente inventadas de ningún lado. Vienen de ahí. Vienen de deidades paganas, de que se pensaba que ellos estaban encargados de eso, de la fortuna, del destino. Pero, ¿qué dice Dios en Éxodo 20, versículo 3? No tendrán otros dioses delante de mí. Entonces, cuando
observamos estas cosas, es una abominación delante de Dios. Dios no quiere que hagamos estas cosas. Que andemos realmente venerando a los muertos o a la muerte, o a la oscuridad, a los demonios. Esto no es recto delante de Dios. No hay realmente un purgatorio. Ese lugar no está en la palabra de Dios. No lo dice. Pero ¿qué dice en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1? Nos da una advertencia. Dice, ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque lo que está detrás de todo esto, de toda esta tradición del Día de los Muertos, de toda esta tradición de todas las almas, del Halloween, que el Halloween en realidad es mucho más evidente, es mucho más descarado, por decirlo de esa manera, que es satanismo, que es brujería. Es uno de los disfraces más comunes, vestirse de bruja, vestirse de un monstruo, vestirse de todas las cosas que son abominación, que son realmente malvadas a su raíz, desde su raíz, a todas las cosas que dan miedo. Y Dios no quiere que nos envolvamos en eso, porque hay espíritus engañadores detrás de todo esto. 1 Corintios 10, 20 declara lo siguiente: solamente que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no deseo que ustedes tengan compañerismo con demonios. ¿Por qué? Porque estas prácticas de ofrecer cosas a los demonios, de ofrecer cosas a dioses falsos, a dioses ajenos, de hincarse delante de imágenes, de hincarse delante de crucifijos o monumentos, persignarse, todas estas cosas realmente no es adoración a Dios, porque Dios nunca declaró que así habíamos nosotros de honrarlo a Él. Y esto está realmente tan entremetido, tan entrelazado en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, que realmente solamente aquellos quienes realmente estén buscando a Dios, Dios puede abrir sus ojos, puede hacerlos entender que esto es totalmente reprobable a los ojos de Dios. Debe de ser rechazado, que debemos de no participar en estas prácticas, de no tener nada que ver con estas celebraciones en ninguna manera. Porque vamos a ver incluso en Apocalipsis capítulo 9, que incluso al final, incluso ya cuando realmente la gran mayoría del mundo, ¿verdad? 2/3 partes de toda la población ya han sido muertas. Aquí en Apocalipsis 9, versículo 20, dice lo siguiente: pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios, e ídolos de oro y plata, y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Va a haber personas que desafortunadamente, aún viendo el castigo de Dios sobre toda la humanidad, no se arrepientan de estas cosas. Y está muy claro que la adoración de demonios existe, es real, no es un juego, no es diversión, no es inocente, no es para los niños, así lo disfraza Satanás. Pero es maldad, es profunda maldad. Tratar de decir que es un día para todas las almas, o Día de los Santos, o recordar seres queridos, es simplemente tratar de cristianizar algo que nunca fue cristiano, algo que siempre fue una abominación a los ojos de Dios, algo que la palabra de Dios absolutamente declara como aborrecible, como despreciable y como pecado. Así es de que si usted tiene alguna pregunta, mándenos su correo. Si tiene alguna pregunta, si está realmente meditando sobre estas cosas, si está pensando, si tiene dudas acerca de lo que es el Día de Muertos,
lo que es el Halloween, si se debe celebrar, todas estas cosas, por favor, mándenos un correo, estamos a su disposición. Pero busquemos la palabra de Dios, busquemos lo que dice el verdadero Dios en su palabra, en la única fuente de verdad, con respecto a estas celebraciones. Porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.